俺兄貴には命かけてるし。ほら命かけてみろや。頼むぜおじき。Durante la noche del 31 de enero de 1985, 1000 miembros del segundo mayor sindicato del crimen japonés, el Inagawa Kai, acudieron a una fiesta en Atami, en la prefectura de Shizuoka. Celebraban el estreno de una película basada en la vida del jefe del sindicato. Los dos actores principales, entrevistados más adelante por la policía, habían estado presentes durante el evento. Uno de ellos, al ser preguntado por su relación con el jefe del Inagawa Kai, dijo que esta era como la de una estrella y su fan. La película, titulada Sura no Mure y dirigida por Kosaku Yamashita, fue lanzada por Toei, uno de los más importantes estudios y parte de la vanguardia de películas de Yakuza desde su fundación en los años 50. A mediados de los 90 ya había producido más de 250 obras de este tipo. Paul Schrader, autor de Taxi Driver, escribió un ensayo sobre las películas de Yakuza en 1974 para la revista Film Comment. Asimismo, había escrito junto a su hermano el guión de la que sería la película de Sidney Pollack, El Yakuza. Schrader entendió el género Yakuza como el más restringido que se había ideado hasta el momento, compuesto por letanías de argot privado, un lenguaje corporal sutil, códigos oscuros, ritos elaborados, trajes iconográficos y muchos tatuajes. Sostenía la diferencia con sus homólogas estadounidenses y europeas, ya que no muestran la movilidad social de las películas de los años 30 ni la desesperación del cine de posguerra. En cambio, las películas de Yakuza giran en torno al conflicto entre las obligaciones sociales, el kiri, y la motivación personal, el ninjo. Uno de los grandes ejemplos de transición ocurrió en 1965 con la película Códigos de Meiji, de Taikato, donde es una heroína y no un personaje masculino la que se debate entre estos dos conceptos, bajo la forma del deber y del amor. El trabajo de Schrader, así como el de tantos otros que han procurado estudiar el fenómeno Yakuza, nos ha permitido abordar una cuestión importante: ¿cuál es la relación entre las películas, en cuanto a temática y estilo, y los verdaderos Yakuza? Ya en la Edad Media europea, los aristócratas emulaban las acciones que leían en la literatura. Las reglas de caballería eran en gran parte préstamos autoconscientes del mundo ficticio del romance. Los caballeros reales se deleitaban imitando las formas de héroes artúricos, o más adelante, con las caballerías de Amadís de Gaula, Florisando o el Primaleón. Al no existir una institución que certificase las identidades de manera inequívoca, imitar las conductas era la vía de convencer a una audiencia escéptica. Pero ¿qué ocurriría si fuesen los propios caballeros los que escribiesen esas historias? O dicho de otra manera, ¿cómo se retrataría un Yakuza si hiciese una película sobre sí mismo? Mientras Japón salía de la Segunda Guerra Mundial, algunos estudios que habían trabajado antes de la misma lograron controlar la industria. Estos eran Daiei, Toho, Nikatsu, Shin-Toho y Shochiku. En 1953, aprovechando un espacio vacío en el mercado, Okawa Hiroshi, magnate transportista, fundó Toei con una agenda comercial orientada a realizar películas de época convencionales. Dichas películas se situaban en el pasado reciente o en el periodo Edo, donde un buen samurái o un yakuza se debatían entre los códigos de conducta y la ayuda al pueblo, acosado por autoridades y criminales. Las conspiraciones reforzaban la virtud del deber y el respeto hacia el colectivo, y de manera más general, hacia el código yakuza. Recordemos que la figura de este proviene del siglo XVII, heredero de las maneras de los Ronin, o samurái sin señor al que servir. Uno de los presidentes de Toei, Shigeru Okada, reconoció que usó a menudo la fórmula de los 47 Ronin para dar forma a sus historias. Las películas mostraban al gángster como un ser humano compasivo. El acto malévolo se justificaba mediante otros yakuza corruptos que se aprovechaban de la devoción y el respeto hacia su código. En 1961, los estudios Shin-Toho se arruinaron, dejando libre una importante porción del pastel para su competencia.
Por otro lado, Dai también sufriría el colapso una década más tarde. Decidida a tomar su parte, Toei aumentó exponencialmente su producción y cambió la relación con las distribuidoras y los directores. Se podría establecer esta época como la que da pie al origen del género yakuza, a veces llamado ninkyō y distinción durante sus primeras etapas, heredero de dramas del periodo Jidaigeki, de los apostadores errantes, Oto Seinin, o incluso de algunas películas de Kurosawa como El ángel ebrio y El perro rabioso, realizadas a finales de los años 40. Tal y como todo género, esto unificaba una amalgama de elementos del pasado. Incluso Yukio Mishima, representante de toda una era de la literatura japonesa, afirmó que una de las películas de Kosaku Yamashita era como una tragedia griega. Los jóvenes asistentes de dirección habían crecido en un Japón de posguerra plagado de violencia, donde el sentimiento antiestadounidense era dominante. Dos de estos cineastas, destinados a cambiar el cine para siempre, Sato Junya y Fukasa Kukinji, habían sido testigos del mercado negro clandestino, de la vida de pandillas y habían participado en revueltas estudiantiles. Lo más asombroso es observar cómo se parecía esta nueva ola japonesa a la contrapartida americana que estaba por llegar en los 60 y 70, de mano de directores como John Boorman, Warren Beatty, Robert Altman y sobre todo de Martin Scorsese. Sato Junya acababa de graduarse en la Universidad de Tokio cuando entró en Toei en el año 1956. Rotó en su trabajo hasta que tuvo la oportunidad de dirigir su primer largometraje, Historia de la crueldad militar. Bajo la presión de producir películas en masa, Toei permitió que Sato explorara el militarismo sin sentido que llevó al país a la guerra. Para 1967, Sato había centrado su atención en el género yakuza y lo había impregnado de realismo. Ambientadas en el Japón de posguerra, sus películas mostraban a los jefes de la mafia como manipuladores y codiciosos, a menudo asociados a políticos conservadores. En la tercera de las 3 películas que hizo en este periodo, la serie de Soshiki Boryoku, el personaje protagonista, un veterano de guerra, se balancea entre las buenas acciones iniciales y el comportamiento oscuro y solitario que el crimen fomenta. Por otro lado, Fukasa Kukinji revolucionó el género al introducir un nuevo estilo, así como nuevas temáticas. Fukasaku dirigió en Toei desde 1961 y en tan solo un año logró hacer hasta 5 películas. Una de las primeras, Hokori Tataki Chosen, contenía un claro mensaje político. La democracia japonesa está controlada por Estados Unidos con la intención de aplastar el socialismo. Esto se muestra durante la película, donde un periodista descubre que una empresa está exportando armas al sudeste asiático con la complicidad de la CIA. Las repercusiones llevaron al ala moderada de Toei a poner a Fukasaku al margen durante una temporada, pero esto le llevó finalmente a controlar por completo la realización de proyectos de temática yakuza en Tokio, donde se estaba desarrollando con fuerza. La otra rama del estudio, la de Kyoto, se centraba más en dramas samuráis. Fue en 1972 y 1973 cuando dirigió 2 obras maestras del género, Gendai Yakuza, conocida como Street Mobster, y Batalla sin honor ni humanidad. En la primera de ellas, el protagonista, Okita Isamu, nacida el día en que Japón se rindió a las fuerzas aliadas, se niega a pagar al jefe local. No se trata de un hombre honorable, se dedica a violar y vender mujeres a burdeles, lo cual le permite ascender en el mundo criminal, una estructura jerárquica fundada en los nuevos valores políticos y sociales estadounidenses que llevan al trágico desenlace de la película. En la segunda, la película abre con una explosión atómica, de donde prácticamente parecen surgir los gángsters. El protagonista, Soto, intenta ganarse la vida en el mercado negro de Hiroshima tras la guerra y finalmente se une a un grupo yakuza dirigido por un líder codicioso y traicionero. La corrupción de este cala hacia los estratos inferiores, donde el honor impide toda solución. En ambas películas, la estructura es corrupta y en última instancia responsable de la muerte de inocentes. Los protagonistas son héroes solitarios y están basados en personas reales. El estilo en la dirección se nutre del uso de cámaras en mano, cortes abruptos, fotogramas congelados y pruebas documentales manipuladas, todo ello inspirado en los noticiarios reales de los años 60. Las similitudes entre Scorsese y Fukasaku son sorprendentes. Al igual que el japonés, Scorsese creció en un lugar y época donde la violencia estaba presente, y ambos querían contar historias que se nutrieran de esa experiencia. Su estilo en la realización también muestra un paralelismo claro, sobre todo en Malas calles. Es evidente que ambos han sido influenciados por quienes tenían a su espalda, ya sea por la nueva ola francesa, el cinema verité u otros directores como Imamura Sohei o Oshima Nagisa. Lo que de alguna manera resulta curioso es que 2 directores que no tenían nada que ver y que distaban miles de kilómetros decidiesen hablar acerca de la mafia en los mismos términos al mismo tiempo, uno en plena transición estructural de su estudio y el otro de manera independiente.
La parodia juega un papel fundamental en la obra de Fukasaku en comparación con la de Sato o Scorsese. En Batalla sin honor ni humanidad, el protagonista pretende cortar su dedo como ofrenda para el jefe, pero ni él ni nadie alrededor conoce la manera adecuada de proceder. Finalmente, es la esposa del jefe quien le ofrece un tapete y un cuchillo. La farsa acaba con el dedo rodando fuera de la casa y siendo picoteado por las gallinas. En otra escena, el protagonista está listo para enfrentarse a un yakuza que ha cortado los brazos de un compañero, pero hace un uso torpe del arma para acabar con él. La esencia tradicional de la espada se burla dos veces, una con el yakuza blandiendo la espada borracho y la otra con la derrota por un disparo que pone fin a la retórica samurái. Son escenas como estas las que ridiculizan el aspecto casi religioso que rodea a la yakuza, a sus rituales y a la parafernalia ceremonial. Fukasaku también revoluciona el cine de otra manera. Afirmaba que una de sus contribuciones fue abolir el sistema de estrellas en la pantalla, aunque lo que logró indirectamente, al igual que Scorsese con Robert De Niro, fue crear una nueva, en este caso, con Sugawara Bunta. Este actor, quien se había quedado en la calle tras la quiebra del estudio Shintoho en 1961, tuvo que empezar de cero con pequeños papeles. Gracias en parte por su acento de Hiroshima, firmó contrato con Toei y Sato, y más tarde para las películas ya nombradas Genda Yakuza y Batalla sin honor ni humanidad. En una entrevista de finales de los 90, Sato observaba que los 60 y 70 tuvieron una audiencia muy amplia pendiente de las películas del género yakuza. Los jóvenes atribuían a los personajes las características propias de un líder revolucionario que lucha contra todo pronóstico, fuesen del lado ideológico que fuesen. Empatizaban con la muerte de sus protagonistas, admiraban la belleza de una muerte significativa. La violencia era la única vía para traer el cambio en el sistema. Pero la mayor parte de la audiencia estaba compuesta por trabajadores y obreros que se sentían en guerra con sus jefes de traje y sin rostro. Unos y otros se identificaron con el héroe o antihéroe solitario que se enfrentaba a la adversidad. No obstante, para algunos la conexión a ambos lados del espectro político era falsa, y de hecho para el propio Sato lo era, tal y como demostró en la primera de las 3 películas de Soshiki Boryuku en 1967. Lo que se estaba dando a entender es que hay una identificación, no tanto con la yakuza, sino con la nueva yakuza. Igual que en Malas Calles podíamos sentir empatía por el personaje de Herbie Kittel, la audiencia de los 60 en Japón lo hacía con los problemas, frustraciones y dilemas emocionales por los que pasaban sus personajes. Esto se debe a que aquellas películas expresaron con acierto los sentimientos de la sociedad del momento, en concreto, en relación al orden capitalista estadounidense ya nombrado. Mientras los americanos protestaban contra la guerra de Vietnam y los franceses pasaban por su mayo del 68, los japoneses se levantaban contra el tratado de seguridad que se establecía desde los Estados Unidos. El espíritu de todo esto se reflejó indirectamente en las películas. Casi al mismo tiempo que Sato y Fukasaku introducían nuevos temas y estilos, otras temáticas emergían en sus trabajos para ensombrecer la inyección original de realismo y crítica. Por parte de Sato, un sutil cambio de dirección puede observarse en su película Boryuku Dansai Buso, de 1971. En una de las últimas escenas, los trabajadores del puerto tiran piedras al protagonista, un subjefe de la yakuza que les ha tratado de proteger. Ante la imposibilidad de ser recompensado por la gente a la que defiende, acaba haciéndose harakiri. Ahora el héroe trágico se sitúa en la parte baja de la jerarquía, donde la dialéctica Gero Ninja se reintroduce para encontrar el conflicto entre la defensa del débil y el respeto hacia el jefe, donde la única solución posible reside en el suicidio honorable. En cuanto a Fukasaku, en la película Jingi no Hakaba, de 1975, la actitud hacia la yakuza se torna más positiva. Se trata de un falso documental acerca de un rebelde inadaptado social, que es propenso a la adicción. En ella se equilibra la objetividad y la compasión poética, ya que lanza una mirada no manipuladora a un ser inhumano. Sin embargo, el sindicato criminal emerge aquí como una institución comprensiva, cuyos miembros hacen todo lo posible por salvar al protagonista, a pesar de la actitud de este ante el colectivo. Con esta película, donde se hablaba de un gángster real que acabó con su vida con 30 años, es como se llegó al culmen del true crime yakuza. El éxito de las películas de este director llevó a Toei a convertir Batalla sin honor ni humanidad en una serie de 5 títulos, donde la comedia desaparece y se centra en la corrupción de la política y las fuerzas del orden. Por ejemplo, en La tumba del yakuza, un policía fracasado se hermana con un gángster y se opone a la jerarquía corrupta de su gremio. El éxito de las producciones basadas en hechos reales combinadas con la ficción resultaron ser la opción más rentable, impulsadas a su vez por películas tan populares como El Padrino de Coppola. Este tipo de películas vieron su fin 2 años más tarde, tras la muerte real del líder yakuza que se presentaba en la película Hokuriku Dairi Senso, como si esto hubiese seguido el guión. Esta época ha influenciado en gran medida el cine de John Woo y de Quentin Tarantino.
Fukasaku Kinji comenzó a realizar películas de otros géneros, algunas con mayor éxito que otras, con mención especial a Battle Royale, pero su estela con los yakuza se fue difuminando con los años. Incluso dejó la dirección de la que sería la primera película de uno de los referentes de la nueva ola en los 90, Violent Cop, y su director, Takeshi Kitano. Who the hell are you? 兄貴 Los 80 vieron un declive general dentro del género yakuza en Japón. La mayor parte de las películas se publicaban directamente en vídeo. El paso de la era Showa a la Heisei en el 89 también simboliza este cambio de paradigma. Dicho proceso dio pie a variantes del género, como la Keichai Yakuza, donde el gángster ejerce el crimen bajo una faceta empresarial, de tipo económico. También permitió que creadores como Kiyoshi Kurosawa o Takashi Miike dieran rienda suelta a su imaginación y pudiesen saltar a la gran pantalla. En 1994, Toei anunció que estaba haciendo su última película de yakuzas, El hombre que disparó al Don. Aunque la película fracasó, el estudio no podía renunciar a un género que había servido tan bien a la compañía durante años, por lo que se produjeron dos más donde se reelaboraban las convenciones clásicas del género. No obstante, estas también fracasaron en su empeño por buscar rentabilidad. Las razones de este declive no pertenecen únicamente a un ámbito cinematográfico. La industria que lo sustenta también debe ser analizada por su relación en la vida real con los colectivos criminales. La yakuza moderna se ha interesado por la industria del entretenimiento desde, como mínimo, los años 30, cuando el clan Yamaguchi comenzó a sponsorizar artistas y luchadores de sumo dentro de su departamento de ocio. Tsukumicho, su líder, Taoka Katsuo, creó una agencia de talentos que promovía espectáculos en Osaka. En los años 50, la política ultranacionalista se relacionó con estos colectivos y la posesión de empresas cinematográficas. Según la policía, los gángsters comenzaban a representar a los artistas y a servir como promotores. En los 70, Toei había diversificado su negocio a varios sectores, como cines, hoteles, viviendas y decoración, algunos de estos relacionados estrechamente con la yakuza. Aún se rumorea que algunos productores entablaron amistad con estos colectivos. El propio Fukasaku dijo que uno de sus productores había sido incluso un miembro anteriormente. También algunos actores habían aterrizado en el cine, provenientes del crimen organizado, como Ando Noboru, quien había pertenecido a las fuerzas suicidas de la marina japonesa durante la guerra, y posteriormente a un clan yakuza en Tokio. Tras 6 años de cárcel, en 1958, Ando se convirtió en un actor para Toei. Su experiencia y su cicatriz en la cara, fruto de una pelea con un coreano durante la juventud, le brindaron gran cantidad de oportunidades. Ando dijo en una ocasión que todos los yakuza deben ser actores para sobrevivir. También dijo que la única diferencia entre un yakuza y un yakuza, palabra usada para los actores, es solo una sílaba. Fukasaku trabajó con gángsters de igual modo, algunos incluso le habían felicitado por películas como la ya nombrada Jingi no Hakaba, de 1975. En 1997, tras ser preguntado por un periodista, reveló una curiosa anécdota ocurrida a principios de los 70. Contó cómo el padrino de una pandilla organizó el pase de una película en Toei antes de su estreno. En ella se le representaba a él, por lo que quería estar seguro de que todo se ajustaba a su manera de ver la historia y a su personaje. Este suceso, junto a otros muchos, propició que se crearan películas expresamente encargadas para contar la vida de algunos líderes de este tipo. En 1973, el clan Yamaguchi encargó una trilogía que narrase la vida de Tsukumicho, Taoka Katsuo. Más de una década después, se rodaba la vida del jefe del clan Inagawa. ¿Recuerdas el estreno privado al que habían acudido 1000 yakuza? Bien, pues esta es la película que se estrenaba, Sura no Mure. Aunque la evidencia es algo escasa, es seguro concluir que la yakuza tuvo cierto control sobre el género cinematográfico durante el periodo de posguerra. En muchos sentidos, esta situación parece haber presentado el mejor panorama posible para lograr crear una imagen de ellos mismos, ya que se poseía el control directo sobre la imagen pública que la mayoría de las mafias nunca logra. Estas representaciones pueden haber encajado con la audiencia de antes y después de la guerra, pero fallaron claramente con aquellas de los 60 en adelante. La ventana que abrió Toei a finales de esa década y de comienzos de los 70 permitió a la yakuza pasar de ser una institución relevante para la sociedad a ser vistos como metáforas de problemas estudiantiles o profesionales. A pesar del beneficio en su reputación, la situación pronto dejó su imagen a cargo del imaginario colectivo y no del que ellos pretendían controlar. Paradójicamente, los autores occidentales lograron evolucionar al género correspondiente más de lo que Toei logró con la propia yakuza. Directores como Takashi Miike, Takeshi Kitano o Junji Sakamoto
produjeron atractivas representaciones de la yakuza en la década de los 90 fuera de los estudios convencionales. Las películas de esta nueva ola trataron dilemas humanos profundos mediante la violencia extrema y un ingenio inexpresivo. Retrataron a los sindicatos criminales con una luz más oscura, aunque no cortan del todo las raíces del género y evitan hacer una burla del colectivo. Kitano aprovecha el estereotipo occidental del yakuza para gustar más allá de su país y evoluciona hacia una variante más política con la trilogía de Outrage. Según sus propias palabras, hacer otra película de yakuza significa que necesita dinero, lo cual puede ser entendido de varias maneras. En contraposición a esto, Itami Yuzo dirigió en 1992 una suerte de parodia llamada Mimbo, una mujer anti-extorsión, donde un grupo de yakuza daba serios problemas en un hotel, que finalmente resolvían gracias a una abogada que no solo ponía en duda la capacidad resolutiva de la pandilla, sino que además lo hacía con su virilidad. Curiosamente, esa fue la película del género que tuvo mayor éxito en muchos años. El problema era que la situación del colectivo no era la misma que en décadas anteriores. Las presiones internacionales y la disolución de los frentes ideológicos más extremos llevaron al país a establecer medidas duras contra los sindicatos criminales. Por eso, el director, Itami, sufrió las represalias consecuentes a su postura crítica. En una ocasión recibió cortes en su cara cuando iba a entrar en su domicilio, y en otra se saboteó la sala de cine donde se proyectaba su película sin que se presentaran cargos. Itami se suicidó en extrañas circunstancias en 1997, levantando a su paso toda clase de teorías y mensajes, como ocurriese en 1977 con la muerte del líder yakuza representado en Hokuriku Dairy Senso. Japón es un magnífico caso de estudio para contemplar cuánto puede afectar la presión de un colectivo sobre una faceta artística. Tal y como admitió Fukasaku, los jefes yakuza encargaban sesiones privadas, los gángsters producían y representaban, e incluso se convertían en actores. La pregunta se plantea cuando se intenta descubrir qué propicia el declive del género, si es esa presencia y el control lo que acaba por matar un interés colectivo que se va haciendo más sofisticado y exigente. Quizá esto ocurra porque solo en momentos muy puntuales se junta el talento de creadores extraordinarios, el interés de los grandes estudios y el realismo de las historias que se quieren contar. Prácticamente no se estrenaron películas de estudio de yakuza en los cines en la década de los 90. Si el género hubiese gozado de mayor libertad, es posible que hubiese evolucionado de una manera similar a la de las películas de gángsters estadounidenses. Más que la cultura, fue la estructura de la industria del entretenimiento japonés, y en particular, la proximidad de los verdaderos gángsters a los estudios, lo que llevó a un resultado tan diferente. La política estricta y las represalias contra los sindicatos criminales llevaron a sus integrantes a desaparecer de la sociedad, a convertirse en ciudadanos invisibles. Este hecho es recogido en las recientes películas de Mio Nishikawa, Bajo un cielo abierto, y de Michihito Fuji, Una familia. La primera es un drama humano sobre las dificultades de reintegrarse a la sociedad que enfrenta a las personas que abandonan la yakuza. En contraste, la segunda tiene un enfoque similar al género de la película clásica. Aún así, se acerca más al género policial coreano y noir de Hong Kong que a las películas del estudio Toei. Ambos directores parecen haberse nutrido del documental de 2016, Yakuza Tokenpou, donde el seguimiento de un colectivo de yakuza real muestra a estas personas invisibles que han sido privadas incluso de los derechos más básicos como ciudadanos. Pero los tiempos recientes también han dado pie a buenas revisiones del género más clásico. Ese es el caso de las dos películas de Sangre de Lobo Solitario, de Kazuya Shiraishi, que saben hacer un uso fresco del mismo estilo y adaptan con inteligencia las nuevas maneras de contar, pero sobre todo dejan patente el potencial de un género que todavía puede dar mucho de sí. Solo el tiempo será capaz de determinar el éxito o el fracaso del género, de la misma manera que la industria japonesa y global se adaptan a los cambios sociales que todos enfrentamos.